Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es La Revista al Aire, como todas las semanas por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio. Muy buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Feliz porque hoy es como entrar a nuestra vecindad y conocer a toda la gente cuando uno entra. Qué bonita esa sensación, ¿no? De poder saludarlos a todos. Así es que los invitamos que se queden porque hoy tenemos a nuestra familia aquí presente. ¿Por qué no los presentas? Así es, y vamos a estar hablando hoy de inmigración con el abogado de inmigración, Roberto Fuchs, quien va a estar hablándonos del artículo que escribió en la revista de mayo de ABC Latino. Bienvenido al programa, Roberto. Buen días a Rob y Carol. ¿Cómo están? Estoy feliz de estar aquí. Muy También bien. nosotros. Así es. Y también los que nos están siguiendo por YouTube pueden ver que está la artista Elisa Pritzker, que escribe también la columna de Galería de Arte todos los meses. Y eso significa que hoy vamos a estar hablando de arte. Y está con nosotros la artista Luz Castaneda. Muy buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, todas. Qué bien, una alegría estar con vosotros siempre y gracias por todo, por el apoyo, el arte que hacéis en la revista y Elisa, todo esto. Muy, muy lindo. Mucho, Sí. mucho. Así es. Y ves, Caro, yo sé que a ti te gusta mucho la sección de arte. Fíjate el fondo, y los que nos están siguiendo por vídeo también pueden ver el fondo que tiene luz detrás de ella. Son como unas alas que le salen de atrás. Esa es una obra de ellas que está en la portada de la revista y ya vamos a hablar de eso. Pero vamos derecho al programa. ¿Cómo seguimos? Bueno, nos faltó darle la bienvenida a Elisa. No, Sí, no, aquí ya la estoy. mencioné. Sí, sí, quiero decir hola, buenos días a esta mesa, grupo sensacional. Y sí, contenta de estar en el programa como siempre y sobre todo con Luz, que es una gran querida amiga y artista, una gran artista. Muy fácil de quererlos, lo tengo que decir. Bueno, como ya presentamos a toda nuestra gente, los que están interesados y quieren saber qué es lo que tenemos de fondo ahí en la pantalla, pueden dirigirse a YouTube, ahí en ABC Latino, pero vamos con la editorial de hoy porque tenemos casa llena, así es que, y el tiempo se pasa volando. Así es. Y la editorial de hoy, eh, quiero recordar algunas cosas. Quiero hablar un poco sobre la ingenuidad del ser humano, la ingenuidad de nosotros como humanidad. Y primero quería compartir algo que acabamos de encontrar hace muy poquito y lo acabamos de mirar por televisión. Y es un programa que me pareció muy, muy interesante. ¿Qué ocurre cuando un científico que se considera materialista, pero materialista en el sentido de la ciencia, ojo, no materialista que busca el dinero o busca los bienes, no, 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 en el sentido científico, es decir, que necesita ver para creer, descubrir qué hay detrás de las cosas, como todo científico, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando un científico así un día tiene una experiencia que lo lleva más allá del conocimiento científico, más allá de su propio cuerpo?
cuando se enfrenta con el universo lleno de estrellas y siente algo distinto. Pues lo que ocurre en este caso es que el científico hace un recorrido hablando con científicos, filósofos, gente espiritual de todo el mundo, premios Nobel, y crea una serie de 3 episodios para PBS, que es la televisión pública aquí en los Estados Unidos. El programa en sí se llama Searching, The Quest for Meaning in the Age of Science, que traducido sería algo como la búsqueda del sentido de la vida en la era de la ciencia. Se los recomiendo. Vayan a PBS y está en los archivos de PBS. Lo pueden buscar dentro de los canales de televisión como PBS o pueden ir en YouTube buscando PBS o si tienen esos televisores modernos que están siempre conectados, pueden ir buscando en la lista hasta que lleguen a PBS y busquen Searching. Se los recomiendo, vale realmente la pena, aunque puede llegar a ser por momentos un poco profundo como ciencia, pero vale la pena. ¿Qué ocurre cuando la ciencia se junta con el espíritu? Y hablando de la ingenuidad del ser humano, vamos a ir para atrás, bastante tiempo para atrás, nos vamos a ir a los años 70. ¿Qué es lo que recuerdan si yo digo los años 70? A ver, ¿qué tipo de recolección pueden tener? A Rock. ver, rock and roll, claro. ¿Qué otras cosas? A ver, De los 70s. de los Ah, 70, sí. Ok, yo pienso que estaban empezando a ser más involucrados en computadores y tecnología, cosas así en ese tiempo. Muy bien, gracias Roberto. Sí, era la época de las primeras computadoras. No eran las computadoras de hoy en día. ¿Quién se acuerda de los nombres de, por ejemplo, Atari? buenísimo. O, por ejemplo, Osborne. Sí, Osborne fue la primera computadora portátil. Era una caja que parecía una de esas máquinas de coser que vienen en esas cajas que uno sí, puede transportar. Bueno, así era la Osborne. Tenía una pantallita chiquitita así y tenía 2 agujeros grandes donde se ponían lo que se llamaba floppy disk, esos discos blandos de los 2 lados. Esa fue mi primer computadora ahí en los años 70. ¿En qué año exactamente salió esa computadora? Fue alrededor del 79, 80. Eran los comienzos de la computadora. Eran computadoras que hoy en día, uy, mi Dios, eh, el USB más pequeño hoy en día tiene 100 veces la capacidad de lo que tenían esos pequeños floppies en ese entonces. yo recuerdo que en ese tiempo tenían lleno un cuarto era para tener todos los computadores. Yo recuerdo que ha visto películas de eso. Bueno, yo las vi en Boston, en el Museo de las Computaciones. Hay una sala de esos años donde es toda una sala repleta de computadoras. Bueno, pero lo que quiero ir a ver es en esa década del 70, más precisamente el año 1977. Fue un año histórico por muchos motivos. Si yo menciono el nombre de Carl Sagan, a El ver, científico Luz, de sí, astronomía, ¿no? No, es un científico que estudiaba el universo. Exacto, no. Luz, tú Sí, agitabas la cabeza. sí, él escribió El dragón de Eden, ¿te acuerdas? Y yo cuando hice biología,
porque soy una artista cientista, entonces cuando la ciencia encuentra con el arte es precioso. Y yo leí este libro y como estaba en la universidad, una buena universidad con biblioteca, leí casi todos los artículos de referencia que él se refería en el libro. Fue como una escuela para entrar en la ciencia. Y recientemente, 2 años atrás, visité Ítaca y él vivía allá, ¿no? Estuvo en la Universidad de Cornell. O sea, es una persona fue un Exacto, cientista, una persona muy importante en mi inicio de carrera científica, por supuesto. exacto. Carl Sagan fue un gran científico, astrónomo, y también hizo ese merging, esa confluencia entre lo que es la pasión por la ciencia del universo, de las estrellas, y lo que es ser humano. Carl Sagan es el que creó esa fabulosa serie para PBS, la televisión pública, que se llamó Cosmos. Fue la primera ventana a lo que es el cosmos y a esa exploración del espacio para muchas generaciones. Pero sobre todo, él fue partícipe de las exploraciones del Voyager 1 y 2, esas dos naves espaciales que fueron lanzadas al espacio en 1977, el Viajero 1 y el Viajero 2. Su misión original era estudiar Júpiter, las lunas de Júpiter y también Saturno, los rings, esos círculos alrededor de Saturno. Esa era la misión principal. 45 años después, el Viajero 1 y el Viajero 2 siguen enviando datos a la Tierra. Salieron de nuestro sistema solar. Salir de nuestro sistema solar, es decir, entraron en lo que se llama el interstellar space, ese vacío entre las estrellas. Están ahí navegando, alejándose cada vez más de nosotros y de nuestro Sol, y están en tierra desconocida. Y 45 años después, aún siguen enviando información con unas computadoras a bordo que hoy en día, no sé, a nadie se le ocurriría hacerlo. Sin embargo, en el año 70, en la década del 70, esos científicos tuvieron la ingenuidad de decir, sí, lo podemos hacer. Fíjense que las dos naves llevan consigo dentro de la nave y afuera dos discos, esos discos redondos como para tocadiscos antiguos, pero dos discos de oro donde hay expresiones en 50 diferentes lenguajes de la humanidad. Donde hay sonidos de la naturaleza, de los animales, de lo que es la vida en la tierra, y donde también hay registros de nuestra historia. Es un disco de oro que tiene inscrito instrucciones de cómo acceder al material que está guardado, que sintetiza un poco quiénes somos nosotros como humanidad en este pequeño puntito azul en el universo. Y la idea de esos científicos fue, quizás algún día en otra estrella, alguna otra civilización, alguna otra entidades lleguen a encontrarlo y podrán conocer de dónde vinieron esas dos máquinas. 45 años atrás,
Los sistemas, muchos de los sistemas ya no funcionan, pero las dos naves siguen funcionando. Lo interesante es que hace poco una de ellas dejó de funcionar y dejó de estar alineada con sus sensores hacia la Tierra. Y si no está alineada, no importa qué tan lejos está, pero tiene que estar alineada hacia la Tierra para que esas energías, esos datos lleguen eventualmente a la Tierra con mucho retraso, pero que lleguen. Y fíjense que el año 77, imagínense, muchos de esos científicos ya no están más con nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera que 45 años atrás tuviera 40 años, 50 años y un poco más, que era la edad de esos científicos que trabajaban en todas estas cosas, hoy en día ya no están más con nosotros. Los científicos de hoy en día tuvieron que ir a los archivos a buscar los manuales escritos para comprender cómo funcionaban los sistemas de esas naves antiguas. Hicieron lo que hacemos nosotros en casa muchas veces cuando nuestras computadoras no funcionan. Hicieron un reboot de esos sistemas a una distancia de casi 15.000 millones de millas. Hicieron un reboot y el sistema se alineó y comenzó a transmitir. Wow. Wow. Esa es la ingenuidad nuestra de ser humanos. Y esas dos naves siguen recorriendo el mundo interestelar entre las estrellas. Está calculado que los sistemas de propulsión y de almacenamiento y de la luz solar que reciben y pueden durar hasta el año 2025, con mucha suerte. Pero ya nos sorprendieron tantas veces antes cuando parecía que ya iban a dejar de transmitir, que vaya a saber, quizás puedan estirarse un poco más. Y esta es la editorial del día de hoy. Gracias. Wow, nos quedamos sin palabras. No sé si alguien quisiera comentar algo y seguimos con el programa. Claro, claro que sí. Sí, es maravilloso la capacidad humana y es maravilloso también sorprenderse con lo que uno no entiende. Y ahí es donde empieza la ciencia con el arte, la unión. Eso Así quería. es. Y Roberto, sé que habíamos hablado que íbamos a seguir la editorial con inmigración, pero como tú te vas a quedar todo el programa, ¿te molestaría si vamos con arte primero y luego pasamos a inmigración? Sí, no hay problemas. Eso sería bueno. Muy bien, entonces vamos con arte porque Elisa tenía que salir un poco antes. Y vamos a ver entonces en arte, Elisa, cuéntanos la artista del mes en la revista de ABC Latino. Bueno, como ya han presentado tanto Carol como tú, Luz Castaneda, que para mí Luz es un resumen, y luego la dejo hablar a ella que cuente sobre su arte entre la creatividad y también la calidez humana. Estaba, tengo todos los meses esta columna que se llama Galería de Arte y conozco a casi todos los artistas que presento, pero me da gran placer que Luz esté en la tapa, en la portada y también en la columna Galería de Arte porque su obra tiene mucho sentido, meaning, como que tiene profundidad y aparte ella es un sol, es un hermoso ser humano, así que Luz, te dejo hablar de tu obra. Ya dije mucho. Y bueno, si quieres contar de tu obra, la que está en Galería de Arte. Gracias, Elisa. Yo aprendí en la vida que los iguales se aproximan. La vibración de uno toca el otro. Y qué buena introducción tuve para hablar de arte,
después de de que Robert presentó del universo de Carl Sagan, porque como dijo, yo fui científica, ¿no? Estudié biología, genética, y la ciencia todavía está muy presente en mi arte. La ciencia o la mirada del mundo a través del fenómeno científico, ¿no? Y los métodos. Yo soy una artista muy organizada en mi estudio, hago hago una pesquisa para hacer mi arte, ¿no? Y entonces veo que es un universo que se complementan, no están en opuestos, están juntos. Y esta específica serie sobre las Healing Leaves fue y es un encuentro de la botánica con la artista. Empezó en 2020, en medio de la pandemia, estaba en Pensilvania, en la zona de Poconos, con mi hija, y hacía unas acuarelas, watercolor, y no me gustaba el resultado. Y estaba así ya a punto de desistir cuando una hoja simplemente cayó, se posó encima de la acuarela. Y ahí me vi que algo pasaba, se quedó magnífico. Entonces empecé a salir al campo recogiendo las hojas que me interesaba y las ponía en como un montaje encima de las acuarelas y la fotografaba con iPhone mismo. Y así comenzó que yo me de Healing Leaves, porque estaba en el medio de la pandemia y las hojas en la tradición afro-brasileña, tanto del candomblé como de la Umbanda ya a que sigo yo, las hojas son instrumentos de cura, son por todos las entidades, o mismo las curanderas, o las abuelitas de Brasil que hacen las bendiciones, las hacen con hojas mayoritariamente, ¿no? Sementes alguna vez, pero es con hojas. Entonces la hoja para mí es más que una hoja de la mirada de la botánica, que fui un día, es un instrumento sagrado de cura. Y dentro de los rincón de los orijas, que son las fuerzas de la naturaleza y atreladas a los elementos fuego, tierra, agua y ar, también los mitos sobre estos orijas. Yo me enteré, fui a leer, a pesquisar más sobre el orijas Osañe, que es el orija de la cura y de la hoja. Y no decidí, se decidió. Interesante en la arte, yo no tenía esto nada planeado como la ciencia, voy a hacer una investigación, paso 1, paso 2. No, la hoja se cae en mi watercolor, yo decido seguir con esta investigación o con este juguete por un año más. Me fui a Brasil, hizo eso en Brasil, me fui en otros sitios aquí en Estados Unidos y estaba yo queriendo, bueno, voy a pasar estas fotografías que tengo de hojas sobre las acuarelas, voy a hacerlo en pinturas. Entonces tenía un desafío de traducir la acuarela, la watercolor, en acrílico, que es lo que uso yo en la pintura. Entonces fue mi primer desafío. Y cuando estaba haciendo eso, visitando al website de un artista brasileño, una entrevista, por eso son importantes las entrevistas, Elisa, porque fue por medio de una entrevista que escuchaba a esta artista que me gusta mucho de Brasil, que le decía, que mostraba una de sus reciente exposición que contaba un mito griego a través de sus trabajos. Y trabaja mucho con flores y hojas también. Y digo, qué interesante, puedo hacerlo. Vea,
¿qué tal contar un mito de un orejas a través de mi pintura? Y ahí sí se pasó, ahí sí, pues bueno, puedo hacerlo, entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Ahí el segundo desafío. Me enteré, hay varios mitos, elegí uno y me enteré, no, con este. Entonces, el mito, o el orija Osaña está en la floresta haciendo su curación con las hojas y el rey, que es el rey Shango, un otro orijas, decide, no, yo quiero hacerlo también, al final soy el rey. Habla a Yansan, que es la dueña del viento, que le vende todas las hojas de la floresta a su castillo. Y cuando las hojas llegan en sus castillos, él no puede hacer ninguna curación, porque no tiene la magia. Entonces manda a llamar a Osaña y le dije, ¿qué pasa? Porque yo como un rey no puedo hacerlo. Y le dije a Osaña, no, la cura está entre la magia, el encantamiento que se pasa entre la hoja y mí. Nadie más puede hacerlo esto. No es la hoja en sí, pero la relación que hace con esta fuerza de la naturaleza de Osaña. Entonces, Qué interesante, Luz, lo que nos estás contando. Y fíjate que lo que tú describes, mira, estamos hablando con una científica de estudios, una artista de expresión interior del corazón, y estamos hablando también con una mujer medicina que nos está hablando de los espíritus de la tierra, y todas las culturas de todo el mundo, no importa dónde, hablan de lo mismo que tú estás explicando. Los nombres son distintos, los nombres de esos espíritus, duendes, aluyes, les dicen en México. Cada cultura lo llama de otro nombre, pero los relatos son siempre los mismos. sí, es universal, ¿verdad? ¿No? Los Es mitos son parte de la cultura universales, sí. universal. Y solo para completar, para que entiendas la serie toda, entonces Shango le dijo, no, puede, entonces devolvió las hojas para la floresta y más pidió a Osaña que diera una hoja a cada orijas. Son un panteón de orijas. Y así yo tenía esta historia para contar en pinturas. Entonces, ¿lo que hizo? En la primera parte son las acuarelas con las verdaderas hojas, que es que representa Osaña en la floresta. La segunda parte son las hojas son las dos, las del medio, la tercera y la cuarta acuarela es este momento con las hojas, esas son hojas verdaderas sobre una acuarela. Y aclaramos para los que nos están siguiendo por radio solamente, que pueden ver estas imágenes en el vídeo de esta transmisión, o si no en la revista del mes de mayo de ABC Latino en las páginas 14 y 15. Son las pinturas, estas hojas hermosas que está describiendo Luz. Continúa, Luz. Sí, y cuando las hojas son robadas, son quitadas de la floresta y van a la castillo de Shango, pierden la fuerza de cura. Y esto es la última pintura, si ves, son pinturas en acrílico, son 4 canvas que están, bueno, partidas, porque esto fue lo que encontré para representar la pérdida del poder de cura. Y son 8 pinturas de este tipo, grandes. Y al tercera parte, las hojas para los orijas, que son las 2 primeras, fueron hojas que yo crié. Mis hojas que yo ofrezco a los orijas son hojas muy distintas, unusual, totalmente no hay hojas, o si hay, no son tan así. Como botánica, yo lo sé que estas hojas serían más difíciles de existir, nunca las encontré. Pero lo crié 10 hojas para 10 orijas distintos.
Y entonces tengo, al todo son 16 fotografías, 21 pinturas. Y me tocó un grant. Quería hablar de eso justamente. Sí, Visité el estudio de luz, vi las pinturas son muy grandes. Tiene una colección, esta serie es una cantidad bien importante. Y quería decir eso para que quedara también, bueno, contado al público que recibiste un grant para ujú. realizar una muestra. Si quieres contar cuál es el grant. Sí, el grant de Queen's Art Fund, junto con el grant de Queen's, que está conectado con el New York Grants. Y para realizar una exposición dentro de este año en Queens. Y ahora estoy yo buscando el lugar, porque cuando me apliqué al grant no tenía lugar y no me va a salir, no tengo, y me tocó, claro, porque está muy bien hecho. Y ahora, semana que viene, Lisa, voy al Jardín Botánico de Queens, porque hay una galería allá para visitar y quizá lo podemos hacerlo allá. Sería perfecto porque estaría en un jardín botánico, quizá lo hacemos en el fall. Bueno, entonces esas son las cosas. Fueron 3 años trabajando con esto y me encuentro muy realizada como artista porque las traducciones que tuvo que hacerlo para que eso se sucediera fueron traducciones de una profundidad de una científica quizá, y que me siento muy a gusto con el resultado, independiente del grande, lo que sea, me siento así, conseguí, lo he hecho. Y hablar de un mito y un mito de una cultura tan distinta de la cultura donde vivo yo y poder hacer lo que la persona lo entienda, es precioso y es una cosa importantísima porque cuando se habla de chamanismo o de curanderismo, mucha gente, principalmente los científicos, se pone así, pero si se habla de eso a través del arte, va a un otro lugar, hay como un entendimiento de una otra naturaleza. Y siempre digo que todo el proceso creativo es un proceso biográfico. Entonces, toda esta serie representa mi biografía de vida como científica, como artista, como espiritualista y como una migrante, porque ¿qué estoy haciendo? Hablar de esto en Brasil era otra cosa, no haría una serie de esta en Brasil, porque la gente lo sabe que son orejas, la gente está familiarizada con las curanderas, pero siendo inmigrante aquí, en un país tan distinto de mi cultura original, tuvo que encontrar la manera de traducirlo. Entonces, más un punto a colocar en proceso creativo de la migración que no había me enterado, estoy me enterando ahora. Son, Wow, sí, la wow, wow, científica y wow. Quiero, eso. antes que termine el sector de arte, quiero también decir que estoy muy orgullosa de Luz. Ha dado una charla en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York, atendida por más de 100 personas. Así que presentó su obra, ha sido invitada por la Biblioteca Pública y su charla fue un éxito, así que estás en un momento excepcional, Luz, y me alegro muchísimo. Gracias. Eh, y bueno, ya por supuesto, tengo muchas ganas de ir a ver tu presentación de esta serie en el lugar que lo presentes y ojalá sea en el Jardín Botánico, porque tiene mucho sentido que esta obra pueda ser presentada ahí. Ojalá que se dé. Vamos a mandar unas buenas energías al Y, cosmos para y, que así sea. y antes que... Caro, ¿qué te parece este artículo, esta galería de arte del mes de mayo? Impresionante, ¿verdad? Mucho que decir, pero Lucía quería agregar algo, así es que le doy el espacio a ella y yo luego sigo.
Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ¿tú querías agregar algo de lo que dijo Elisa? Pues, antes que pase al abogado de migración, para decir que la charla que hizo en la biblioteca pública fue sobre una otra serie sobre orígenes urbanos, que como yo conecté con orígenes en la ciudad de Nueva York, pero estaba dentro del mes de la cultura de los inmigrantes. Entonces, más una vez como inmigrante estando aquí así, y quizá usted pueda también nos decir cómo haremos de los visas para irnos a otros planetas, ¿no? Ya que empezamos con el cosmos, puede seguir esta línea de actuación, visa para Marte, visa para Saturno. Es de esto, y ya le dejo la palabra. Muchas gracias a todos, especialmente a Elisa, que siempre fue una apoyadora de mi arte, mismo cuando no nos conocíamos. Y tiene un radar muy bueno para entender de gente buena, pues es muy bien casada, y de buenos artistas también, ya lo sé. Gracias, y le paso a Carol, por favor. Gracias, Lucía. Sí, no, la verdad que es impresionante toda la conexión, ¿no? Cómo la conversación se fue dando y me encantó cómo lo presentó Lucía, Elisa también. Gracias por siempre sorprendernos porque siempre aprendemos algo nuevo de nuestros artistas y eso es lo que a mí me gusta, que se dé el espacio de conocerlos, porque uno ve el arte y siempre lo digo y uno tiene sus propias ideas, pero cuando tienes la posibilidad y la magia de conectarte con un artista y que él te explique y te diga desde su punto de vista, uno se cambia todo, absolutamente todo. Y me encanta cuando nuestro cerebro empieza como a prender lucecitas, ¿no? Que estaban como apagadas y empiezas a crear ese universo de opciones. Cuando ella decía que era también parte de una exposición que representaba a ella como inmigrante. O sea, todo tiene sentido, las hojas, los árboles, que las semillas emigran y así se crean nuevos. No, es que es todo maravilloso. El jardín botánico sería un lugar maravilloso y si estás ahí, por favor, tienes que estar con nosotros, no importa que no sea la semana de arte, pero te invitamos, yo me tomo aquí no sé, Rob, lo Muy siento, pero bien, me parece sí, muy bien, y también que muy bien. considere, no sé si es un lugar en el que hace presentaciones, pero sería hermoso poder verla. Quizás Elisa me puede orientar más en eso. Acá hay un lugar hermoso en el Hudson Valley que se llama Storm King Art Center. No de sé si Storm King. adentro, sí, hacen presentaciones ellos de arte o solamente Bueno, son esculturas. generalmente es escultura, o sea que diríamos los materiales que usa Luz están fuera de lo que el Storm King. ¿Adentro no eh, tienen exhibiciones ellos? Sí, pero generalmente son esculturas. O sea que tienen Ah, esculturas de interior y esculturas de de exterior. exterior. O sea que diríamos que están dedicados a escultura. Pero sí, igual es un lugar interesante que nombraste para que la gente visite. Storm King es un lugar famoso que está en el Hudson Valley, pero es famoso en forma nacional e internacional. Tiene un prestigio y tiene obra maravillosa. Así que, ya Así que lo es. Y mencionaste, el tiempo vuela y nosotros tenemos que ir volando con el tiempo. Para aquellos que nos están escuchando, si aún no reciben la revista de No te ABC escuchamos. Latino todos los meses, ¿me escuchan? Ujú. Sí, 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 sí. perfecto. Si aún no recibes la revista de ABC Latino, escríbenos a info@abclatino.net y nos das tu email y vas a recibir la revista todos los meses, el primero de cada mes. También la pueden ver, la revista de cada mes, así también como los números anteriores, en www.abclatino.net, sección multimedia, la revista, el magazine. Y- Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Y por supuesto, como Roberto está con nosotros, vamos a hablar de inmigración. No sé si vamos a hablar hoy de inmigración a otros planetas o a otras estrellas. Lo dejamos para más adelante eso. Pero sí vamos a hablar de este artículo tan interesante que has escrito
en la revista de mayo, que dice: los latinos no saben lo poderoso que son. ¿Cómo es eso? Sí, la realidad es de que aquí estamos dormidos, los latinos. Venimos, estamos trabajando fuerte, somos gran consumidores, pero no entendemos que realmente este país depende de nosotros. Si no era por los latinos queriendo salir de su país, dejando su país atrás, su familia, viniendo aquí, no tendríamos, o sea, podemos estar más poderosos. Para mí el número más importante es el número 5. Yo no lo creía cuando lo leí. Que producción económica de los latinos es 2.8 billones. Y dije, wow. Y dijeron, número 5, más poderoso que Francia, que India. Y dijo, wow, increíble que los latinos pueden producir tanto y ni entienden lo que están haciendo, que como ellos producen. Pero aparte de eso, no solamente somos productores, somos consumidores, que eso ayuda a la economía. Las dos cosas son necesarias. Entonces, para mí, cuando yo me envié y quería ser abogado, también quería ser abogado de inmigración por razón de que yo sabía la importancia de inmigración a este país, teniendo personas viniendo con esperanzas, con fuerza. Muchas veces son personas jóvenes y muchos son latinos. Entonces yo digo, esto es un área que necesitamos tener fuerza en este país para que siga, para que somos poderosos en el futuro. Y hoy más que nunca la necesidad de tener los latinos involucrados en nuestra sociedad, involucrados en arte, involucrados en la ciencia, creando o construyendo casas. Esas son las cosas importantes. Y realmente, mira, el trabajo de plomero, muchos los abogados lo están haciendo ahora. Trabajo de electricista, ahora más y más, no solamente son carpinteros ni pintando, están haciendo electricidad. Muchas veces cuando yo hago un arreglo en mi casa, utilizo un latino para ayudar, porque yo sé que trabajan fuerte y quieren hacer buen trabajo. Entonces nosotros tenemos que entender que los latinos son poderosos en este país y la razón de entender eso es para utilizar ese poder. Como yo hago en el artículo, estamos dormidos, no entendemos que no deben estar rechazándonos en la frontera, no deben estar tratándonos como si somos esclavos o sirvientes. Tenemos que entender que tenemos poder y ese poder lo podemos usar para el mejoramiento de nuestra comunidad. Y muchos latinos cuando están ahí, piensan solamente de su familia, piensen solamente, no piensen, oh, mira, somos parte de todos. Si yo quiero traer mi familia, las leyes tienen que funcionar. No entienden eso. Y otro punto importante, somos 19% del país aquí en los Estados Unidos. 19% es un quinto del país. ¿Ok? Y eso es un área grande. Hay poder en esos números que yo estoy hablando. Mira, las personas que están comprando de 2010 hasta 2020, las personas que están comprando lo más casas son los latinos. Comparable a las otras personas, nosotros estamos comprando casi 30% de las casas y el resto de la población están comprando como casi 6%. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que entender de que el Congreso necesita estar despierto a la necesidad de tener latinos en este país, no tratarnos como que estamos usando solamente los servicios, cuando realmente estamos produciendo el dinero que utilizan para esos servicios. Roberto, ¿por qué crees tú que no hay líderes que realmente representen a la población latina? Y cuando hablo de líderes, sí, es cierto, en el Congreso hay
senadores, representantes que son latinos, pero que nunca han representado a la población latina. ¿Por qué? Porque siempre se creen que están más allá de la comunidad, de la gente, de los que emigran. Se ponen en un lugar y se marginalizan ellos mismos como políticos. Entonces, ¿cómo se hace para que surjan líderes verdaderos desde la comunidad, no desde la política, sino desde la comunidad? ¿Qué es lo que falta acá después de tantos años? Yo pienso que el problema con la política es de que no está funcionando para ayudar a la comunidad, realmente está funcionando para ayudar a las personas que se ponen en el Congreso. Muchas veces cuando yo estaba luchando para reforma, ellos querían saber leyes que le ayudan a ellos o a sus amigos. Era increíble. Yo fui a una reunión en Jamaica, Queens, y había un grupo del banco y querían ver cómo podemos ayudar a los inmigrantes a tener cuenta de banco para que puedan poner su dinero ahí y no mandarlo por Western Union. Y dijo, esto es solamente para beneficiar a ellos. Y eso es el problema. Realmente tenemos que buscar manera que haya un grupo que realmente representa. Y eso es otra parte del problema. Muchos grupos gustan de dividir la comunidad latina. Ellos estamos representando latinos, pero la mayoría de personas, yo soy parte de un grupo de abogados, 80% son puertorriqueños. Ellos no saben nada de la vida del inmigrante ni de ese camino que tienen que hacer para llegar aquí. Eso es la problema. O el grupo mexicano es el grupo más grande de los latinos, entonces solamente vamos a celebrar el día del 5 de mayo. No pensamos cómo podemos estar unidos, ser parte, trabajar juntos para el beneficio de todos nosotros, porque realmente eso es la problema. Si pensamos que estamos juntos en esto, podamos avanzar y mira, necesitamos personas. Cuando yo estaba involucrado con la reforma, había personas de diferentes grupos que decidieron reunir y reunimos y tenemos un plan para cómo era líder de agricultura, FLAC, era aquí en Nueva York había el Centro de Trabajadores Latino, entonces Mónica Santana, que era el líder de eso, había grupos en como 16 estados que estamos reuniendo. Pero no hay eso hoy en día. Realmente hemos separado, no estamos unidos. Y eso es lo que necesitamos, porque si tenemos un voz hablando juntos, explicando el poder que tenemos y lo que queremos, tenemos que tener un plan, no solamente de inmigración, pero otras cosas que nos ayudan a nosotros. ¿Es esto, y lo abro a todos, a todo el panel que está aquí con nosotros, es esto falta de identidad como latinos? Porque lo que yo he visto en mi propia experiencia en esta región, que es una ventana al resto del país, es que cada comunidad, mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, argentinos, chilenos, siguen viviendo dentro de su propia identidad como país, pero no hay una identidad como latinos. Es decir, el argentino mira al mexicano y el mexicano es alguien distinto. El mexicano mira al salvadoreño y es alguien distinto. No hay una identidad, somos todos inmigrantes, somos todos latinos, somos todos partícipes de la misma cultura. Eso no existe. Y ¿Cómo también se... a otros niveles yo veo inmigrantes que ya son ciudadanos y se dicen, yo soy americano, ya no queremos que entren más personas. Entonces, eso otro nivel. Es increíble para mí de que personas que entienden la lucha que hicieron para llegar aquí, quieren cerrar la puerta atrás de ellos. Y eso tiene razón. Mira, yo soy de la ciudad, yo soy persona de la ciudad, pero ahora vivo aquí
desde 2005. Y hay una diferencia. En la ciudad yo soy abogado. Aquí afuera de la ciudad yo soy abogado de inmigración. Porque en la ciudad no importa. Usted es abogado y puede ser de todo. Y lo mismo en la ciudad. En la ciudad yo era parte de una tertulia y había de literatura. Y había personas de Guatemala, personas de México, personas de España, de Chile, todos reunimos y hablamos de poemas y literatura. Y ahí es la tierra fértil para poder hacer eso. Cuando te vas afuera de la ciudad, de que todo el mundo quiere estar en sus grupos separados, cosas se cambian y no piense que estamos juntos. Entonces, tiene razón, tenemos que mirar una manera de tratar a reunir y entender que tenemos más en común que nos separa. Luz, tú querías decir algo. Sí, esto, la cuestión de la identidad es central. Hablaba antes de empezar que nosotros brasileños no somos considerados latinos para la ley americana. Entonces, una crisis porque no hablamos español y todo eso. Y a mi hija también, cuando vi aquí, tenía que hacer los formularios. Mam, pero somos latinas o no. Una crisis de identidad que pasó así. Tengo muchos amigos argentinos que no se creen latinos y le preguntaba, También. gente estudiada, y le preguntaba, ¿quién son los latinos? Son los de los Caribes. Ah, entonces los peruanos no son latinos. Así, hay una cuestión muy más profunda, colonialista, imperialista en estas definiciones. Pero hablar de mí así, ¿qué pasa esto? También la gente viene y cuando se saca la ciudadanía, se olvida de dónde vino. Exacto. Y a mí lo pasó al revés. Yo estoy en un encantamiento de Brasil, reencantamiento de Brasil. Yo también. Me voy a Brasil, después que me torné una inmigrante, veo a mi país con otros ojos y lo valorizo cosas que antes no lo valorizaba. Y voy a Brasil y me pongo así con una alegría, con unas ganas de estar allá y de hacer algo para la cultura de Brasil. Y a través de mi arte me enteré que estoy haciendo. Pero la mayoría no es esto que pasa. La cosa que se identifica a su cultura original más con la comida, una u otra fiesta, cosas así. Entonces, pienso que esto no es interés de los americanos, que los latinos se tornen un grupo Poderoso. poderoso y con una identidad de inmigrantes latinos y que nos podemos hacerlo. Pero esto, mientras esto no ocurra, tenemos esas cosas, grupos de distintos inmigrantes latinos que ni saben dónde están, dónde es Perú, quizá, o que sea Exacto. Hay algo, del Caribe, por ejemplo. Entonces, hay algo muy especial que ocurre en este país. Y es que cuando la gente llega a este país de distintas partes del mundo, porque este país es un crisol de distintas culturas y civilizaciones históricamente, este país es tan grande y tan vasto que lo atrapa a uno. Es como que uno queda atrapado y sumergido dentro de algo mucho más grande que uno y uno pierde su propia identidad. Eh, yo lo he visto desde el primer momento de llegar a este país, con muchísima gente. A mí mismo me ha costado mucho, no sé si no ser atrapado, porque yo creo que yo también fui atrapado y me salí de alguna forma, pero atrapa y lo hunde a uno dentro de lo que es la inmensidad de la vida en este país. Pero Y eso es un... tenemos que escapar ese atrapamiento, porque eso De la parte acuerdo. que te ayuda a escapar es usted mismo. Y eso es lo que necesitamos hacer, tenemos que despertar. Somos un grupo gigante, sí, hay un brazo, hay un pie,
son diferentes, pero somos juntos también. Y mira, para mí yo veo la posibilidad de tener, mira, si somos, vamos a ser más de 29% a un punto, vamos a ser 35%. Entonces, imagino que podemos ir a volar a nuestro país de origen y visitar, y como hicieron con Europa. Y eso es posible si tenemos esperanza, tenemos que pensar que somos más poderosos de lo que ellos quieren que somos. Y esto de estadísticas, sí, estadísticas son números en papel, yo sé eso no es nada. Pero si entiendes dónde lo podemos usar, es la cosa científica, ¿no? El arte de la vida. Tenemos que decir, mira, esto es más de lo que se aparece. Si pensamos así y más personas empiezan a pasar la palabra, decir, mira, no, el permiso de trabajo no nos atrasa, eso es de otra persona, porque hay millones de personas aquí, cuando vienen a mi oficina, personas ilegales, y cuando vienen a mi oficina solamente se preocupan de tener un permiso, pero están trabajando. Entonces, ellos están limitando en el poder que pueden tener. Lo que deben decir, donde hay necesidad de trabajadores, yo puedo hacer ese trabajo. Y cuando hay necesidad, personas no le importa si tiene permiso, ellos te dejan trabajar. Y tenemos que decir, mira, el futuro de este país está en nuestras manos, pero tenemos que estar unidos, no separados por nuestras culturas. Hay mucho que tenemos en común. Muchas personas vienen de América Latina. Entonces, tenemos que pensar que podemos hablar de cosas que tenemos en común y para el mejoramiento de todos. Sin duda, creo que algo muy importante que el abogado nombró, que creo que es la importancia de poder viajar a nuestros países, porque yo, por ejemplo, nunca he dejado de viajar de que llegué a este país. Todos los años visito Chile y solamente el año de la pandemia que no me cerraron las puertas y no pude ir, pero la importancia de tener acceso, que nuestras familias puedan salir, regresar y conocer la maravilla que tenemos y sentirse orgullosos, y no solamente ir a Guatemala y cruzar a El Salvador, y ahí mismo vamos haciendo conexiones y llegamos acá con toda esa energía y decimos, oye, ¿sabes qué? Visité tu país, está hermoso, comemos casi lo mismo, pero ustedes le dicen de esta manera y yo le digo de otra. Nos tienen en una jaulita de oro, como dicen muchos, acá pensando que somos muy felices, viajan a Disney World, gastan miles de dólares las familias, en vez de darse un viaje por toda Sudamérica con ese dinero. No sé, ahí lo dejo. Mucho por hablar, se nos va el tiempo, le dejo la... ¿No? Rob. Está muy, muy bien dicho. Una de las cosas fabulosas de este país aquí es que al haber latinos de tantos países distintos, podemos abrirnos a costumbres distintas, sonidos del español distintos, y eso nos enriquece y nos hace recuperar nuestra propia identidad como latinos. El tiempo se nos fue, desgraciadamente. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Luz, muchísimas gracias por estar en el programa. Roberto, por supuesto, te esperamos nuevamente aquí. Caro, nos veremos la próxima semana. Así será. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Okay, gracias. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.